Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comenzamos una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Ahí queda nuestro tiempo de información, primera plana, matinal si nos estáis escuchando en directo, primera plana en su edición central de las 13:30. Si han escuchado en este momento la presentación de la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos. Son dos horarios diferentes que tienen para disfrutar de este programa, y digo disfrutar porque los contenidos siempre están pensados un poco para que tengan, pues un contenido interesante, variado, muy particular de cada día, y si en esos dos horarios no tienen posibilidad de escuchar el programa, pues ya saben que pueden también descargarlo de nuestra página web en ellinsoloradio.com. Tienen ahí la posibilidad de descargarlo en cualquier momento. Nuestro saludo a través de la banda de frecuencia modulada en el 90.6, nuestro saludo también a través de Internet. Se han decidido seguir este programa utilizando esa tecnología y, por supuesto, ahí hacemos extensivo nuestro saludo a cualquier rincón del mundo donde nos estéis escuchando en este momento. El saludo de José Aurelio Martínez, un placer, gracias, y estamos en la edición correspondiente al 15 de octubre. Estamos ya prácticamente en la mitad, en el ecuador de este mes de octubre. Sin duda intenso y extenso por la cantidad de cosas importantes que en Ellín suceden en torno a este mes. Vamos a ir saludando a nuestros invitados, a los que ya han llegado a nuestros estudios, van tomando posiciones y enseguida pues vamos, como digo, dando la posibilidad de que vayan escuchando sus voces y vayan presentándose con el fin, o los vamos presentando nosotros con el fin, que vayan reconociendo esas voces en una tertulia que iniciamos en este momento y que terminaremos un pelín antes de lo que habitualmente hacemos. Ya saben que nosotros en este programa pues nos dan las 10, como la canción aquella conocida, a las 10, las 11 y las 12. En este caso, antes de las 10 tendremos que despedir a los invitados porque tienen un pleno precisamente en el Ayuntamiento de Ellín. Hoy es martes y los martes pues tenemos con nosotros a nuestros representantes políticos. Voy saludando ya a los que tenemos en nuestros estudios. Por parte de la formación Vox está Antonio Cascales. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, José Aurelio. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti por invitarme. Por parte de la agrupación de electores, María Jesús López, como saben también es concejal de Comercio, Industria y Turismo. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias también por estar con nosotros. Mario Artesero, por parte de Ciudadanos. Buenos días. Hola, buenos días, José Aurelio, y a todos los oyentes y escuchantes. Muy bien. Gracias también por estar aquí hoy en los desayunos de Solo Radio. Normalmente le presento como Pedro García, pero hoy, y teniendo en cuenta que está tan cerca la festividad de nuestro patrono, pues lo nombraré con su nombre completo, Pedro Rafael García. Muy buenos días. Buenos días, José. Y aprovecho también para darle la mitad de la felicitación. Muchas gracias. Pues te prometo que yo lo conozco desde hace años, compañeros del colegio y del instituto, y me acabo de enterar. Unos cuantos años ya. Me acabo de enterar que es Pedro Rafael. Claro, la verdad es que en el cole no me nombraban así. ¿No? Me nombraban siempre por Pedro y ya está. Sí, era Pedro García Sequero. Claro, igual le puede ocurrir a él que no sepa que es Mario Antonio. No, eso sí que algo. Eso sí lo algo sabía, sí ¿no? sabía, Sí. Eso sí sabía. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna sorpresa más en cuanto a los nombres? Antonio es Antonio a secas, ¿no? Soy Antonio Y María Jesús por es mi María padre, Jesús. por mi abuelo. Muy bien. Nombre familiar. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos, fieles a nuestra cita. Es martes. Hoy, como digo, tenéis pleno, con lo cual terminaremos un poquito antes para que os dé tiempo a llegar, aunque ya me comentabais que es un pleno, como se suele decir, de mero trámite, ¿no? Para sacar una bola, o sea, para Para ver sacar- a quién le toca el sorteo de la letra para estar en las mesas electorales. Esto ya empieza a ser Una tónica. una tónica. Hoy está, ayer, creo antes de ayer, salió que hay un nuevo nicho de mercado turístico, que es
el turismo electoral. Hay mucha gente fuera de España que viene a España simplemente para ver las elecciones. O sea, esto es un chollazo ya. Sí, eso es posible. Sí, porque claro, igual que vienen a ver los grandes eventos, pues ahora cada cierto tiempo, 6 meses, 4 meses, 5 meses, depende de dónde, pues hay sarao, y esos sarao, pues hay gente que le gusta, hay gente pató, como se suele decir. Esperemos que el señor Sánchez no tome nota y... Pues igual... Y lo convierta en un evento. Igual Sí, va que bien, es cultural. En un evento repetitivo, ¿no? O sea, y pasamos del 17% de contribución del turismo a la economía española al 20%, gracias a eso. O sea que no, igual recuperamos los 200 millones de euros que cuesta simplemente por los turistas que vienen a consumir. Bueno, pues, en fin, o sea que esto es un show que parece que vamos a tener de forma habitual, ¿no? esperemos que no. Esperemos que no, porque, bueno, si queréis hablamos un poquito de las próximas elecciones. A ver, ahí. Ya para comenzar, tenía yo sobre la mesa algún tema también muy de actualidad, como es el tema de lo que está ocurriendo en Cataluña en este momento. Pero bueno, ya que me empezáis por ahí, si queréis, pues vamos iniciando el programa de hoy, precisamente hablando de cómo os encontráis en cuanto a las elecciones, por dónde van las cosas en este momento. Pero antes doy la bienvenida también al representante del Partido Socialista Obrero Español, que no es otro hoy, en el día de hoy, que Juan Antonio Andújar, como saben, concejal de Empleo, Formación, Proyectos Europeos, Patrimonio y Casco Histórico. Juan Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Que, por cierto, ya algún tiempo sin venir por aquí, ¿no? No te... Sí, vamos turnándonos, o sea que... Es que con la feria pues han venido... Pero es de los sospechosos Han venido los habituales. feriantes. Sí, es verdad. Es de los sospechosos habituales. Con la feria por medio pensábamos, bueno, pues que era habitual, bueno, pensábamos, ha ocurrido que era lo habitual que estuviera pues más veces con nosotros Fabiola y alguna concejalía un poco más vinculada a las actividades feriales. Muy bien, bueno, pues si queréis comenzamos por ahí. ¿Cómo estáis en este momento en cuanto a las elecciones? ¿Cómo van las cosas? ¿Estáis teniendo una pre-campaña tranquila? ¿Estáis ya un poco ahí centrados en ello? ¿Cómo comenzamos hoy el programa? Bueno, pues como la campaña no es local, sino que es a nivel nacional, sí que es verdad que está habiendo movimientos. En mi partido, imagino que en todos los partidos ya está habiendo movimientos, ya nos están llamando para preparar visitas de los diputados, en este caso de nuestra diputada María Dolores Arteaga, ¿no?, que ya conoceréis, que es nuestra candidata nacional. Entonces, bueno, pues empieza a haber movimiento, pero la verdad es que para mí, personalmente, está siendo de momento muchísimo más relajado que las locales, que es donde realmente existe un movimiento más importante para allí. Yo lo que sí me gustaría, yo entiendo que mucha gente, mucha ciudadanía o gran parte de la ciudadanía está enfadada, y es normal que esté enfadada porque llevamos 4 elecciones en 4 años y eso ningún país en Europa lo ha tenido. Pero yo lo que me gustaría es que la gente saliera a votar, porque en estas elecciones donde se espera tantísima abstención es importantísimo. Probablemente sean las elecciones donde más importante sea que la gente salga a votar, para que realmente el panorama político que se cree no sea un panorama circunstancial, sino un panorama lo más real posible, para que no vuelva a pasar esto y se creen pactos, ¿no? Y sobre todo para que se consolide la ruptura del bipartidismo y no vuelva al bipartidismo, que eso sería problemático. Bueno, alguna visión más, ¿no?, del momento actual, aunque como bien decía Mario, queda esto un poco en un segundo plano, supongo, ¿no?, para las agrupaciones locales, como son las vuestras. Digo yo, no sé. Por eso os estoy preguntando. Bueno, decía Mario que de no volver al bipartidismo, parece ser que lo que las encuestas dicen es que sí hay una tendencia a no a volver al bipartidismo, porque hay hasta 6 candidaturas a nivel nacional, si contamos el partido de Rejón, que aunque no se presente en todas las circunscripciones, sí va a tener una amplia presencia en muchas circunscripciones. Y sin embargo, lo que dicen las encuestas es que parece ser que el PP sube y el PSOE sube también poco, lo que dicen las encuestas, menos de lo que posiblemente se esperaba, con lo cual se va a producir, yo creo, una reubicación de todo el mundo un poco más en su espectro natural, digamos.
Eso puede ser bueno, malo, regular, no lo sé lo que va a pasar después, aunque el escenario parece que, según las encuestas, va a ser similar al que venía, me refiero en cuanto a bloques de izquierda a derecha, podríamos llamarlo, va a ser similar al que teníamos antes de las elecciones. Pero bueno, como dicen los taurinos, hasta el rabo todo es toro, o sea que aún queda toda la campaña electoral y yo creo que ahí puede haber alguna fluctuación de voto, el voto útil puede tener también alguna consideración y yo lo que sí espero es que se aclare un poco el panorama y que, pues eso, que se reubique un poco todo el mundo en su sitio y después de las elecciones, pues con los resultados ya se habrá un escenario donde al final habrá que pactar. Seguramente Pedro Sánchez, que es la lista más votada, pues tendrá que volver a buscar un gobierno de un consenso más o menos amplio. María Jesús, Antonio. María Jesús no se presenta hasta yo creo que estaba más tranquila. Como yo dije el otro día en Murcia, ahora que no tengo partido puedo tomar partido. El tema es el siguiente. Hay una cosa que me sorprende muchísimo. O sea, el compañero Juan Antonio, que es muy futbolero, cuando se pierden varias ligas, cuando no se consigue tener eso, lo primero que hacen es echar al entrenador. Salvo Bartomeu, que no echaba el verde ni con agua caliente. Bueno, sí, pero siempre la excepción que confirma la regla. Se echa al entrenador y se echan un montón y entonces se renueva el equipo, ¿no? Aquí se ha perdido y vamos a votar a los mismos. O sea, no vamos a votar a otros distintos, ¿no? Nadie dice, pues mira, rompemos esta lista porque los que se han elegido a poner en la lista, pues al final no han conseguido hacer eso, la rompemos y empezamos de nuevo. Otros candidatos, otras listas, otras cosas. Pero es que vamos a votar sobre lo mismo. Exactamente sobre lo mismo. O sea, no hay ningún tipo de cambio. O sea, a los que se votaron hace unos meses volvemos a votar. O sea, eso es una paradoja. En fútbol decir, bueno, mira, lo hemos perdido, pero ratificamos al entrenador, ratificamos a los jugadores y seguimos perdiendo hasta el final, ¿no? Y eso es lo más sorprendente de lo que pasa aquí. O sea, volvemos a votar a los mismos. Y entonces lo más probable es que salga lo mismo. O sea, si alguien espera que haciendo lo mismo repetitivamente cambie la situación, es esperar mucho, digo yo, vamos. Pero que eso es un análisis desde el punto de vista de lo que se ve, porque además es cierto. Sí, pero los electores pueden castigar la actitud de unos o de otros, más sí, o menos, pero ya veremos lo que pasa al final. Pero ciudadanos, lo que pasa es que nos sentimos un poco que nos están diciendo nuestros políticos actuales, no habéis hecho las cosas bien, hay que volver a votar y vamos a estar así hasta que lo hagáis bien. O sea, es un poco la sensación que nos está quedando, ¿no? Antonio. No, yo pienso que, hablando de la parte que me toca, que es Vox, yo creo que en estos últimos días parece ser que la televisión nos da un poquito más de visibilidad. Y sí que se nota la tónica en la calle de que hay gente que previsiblemente va a cambiar su intención de voto. Entonces, bueno, pues con respecto a la campaña, pues, como decía Mario, más tranquilos porque son comicios nacionales, tendremos que trabajar, que duda cabe que hay que trabajar y luchar por conseguir, en vez de 24, pues quizá 30, quién sabe, ¿no? A mí me gustaría que fuesen bastantes más, ¿no? Pero hay que tener los pies en el suelo y no dejar de luchar por conseguirlo. Sí que es cierto lo que te decía, que mediáticamente parece ser que nos están dando un poco más de bola, ya no se tergiversa tanto nuestro discurso, no es que decimos lo que dicen los medios que decimos, sino que ya se oye nuestro discurso y, bueno, pues eso previsiblemente creo que nos va a beneficiar, ¿no? Aparte que hay previsiones de que otros partidos, bueno, pues van a bajar por sus movimientos a nivel nacional y poco más. Pedro. Bueno, en nuestro caso no van a ser tan tranquilas como comentabas tú y como comentaban los compañeros, porque tenemos además a nuestro portavoz y presidente de candidato número 3 en la lista del Congreso, con lo cual, bueno, pues tendremos que implicarnos todo lo posible para que se puedan obtener los mejores resultados. Yo, en mi caso, además, también soy representante de la Junta de Estados del partido, con lo cual, bueno, pues ahí ando ya haciendo tareas, ¿no? Ya varios días. Como han comentado el resto de compañeros, la verdad es que el ciudadano ya se siente un poco decepcionado, ¿no?, con tener que ir a votar continuamente.
Sí que en este caso, bueno, pues el jefe del Estado le encomendó la tarea de formar gobierno al candidato de la lista más votada por las circunstancias que fueran. Que todos conocemos, no fue capaz de formar un gobierno y, bueno, esperemos que ahora en estas nuevas elecciones, aunque el panorama que se plantea y que dicen las encuestas va a ser muy semejante al que teníamos antes, porque, como dice Juan Antonio, en una encuesta se prevé una pequeña subida del PSOE y una subida del PP importante. Hay otras en las que están en paralelo incluso ambos partidos y el resto se mantiene con una bajada de Ciudadanos y una pequeña subida de Vox. Pero bueno, y luego la irrupción de Errejón, que sí que es evidente que eso va a restar a la parte de la izquierda, lógicamente, al espectro de la izquierda, pero que el panorama que nos podemos encontrar después de las elecciones es muy similar al que tenemos ahora, con lo cual habrá que sentarse, habrá que negociar, habrá que pactar y habrá que llegar a un acuerdo, porque lo que no entiende la ciudadanía es que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en todos los partidos para formar un gobierno y que haya una parálisis del Estado y una parálisis del país en sí. Sí, lo que no entiende y lo que le cabrea, además. O sea, porque sí, realmente lo que le cabrea, efectivamente. Dice, sois nuestros representantes y no habéis sido capaces de llegar a un acuerdo para formar ese gobierno. Yo creo, además, que no lo he dicho antes, pero que sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo, que lo más significativo de estas elecciones es la irrupción de Errejón, que es lo que ha roto un poco todas las previsiones. Nadie se esperaba la irrupción de Errejón. Era previsible, de Errejón era previsible, porque eso ya lo venía preparando hace tiempo, con lo cual... Sí, lo venía preparando, pero es lo que las encuestas no han reflejado hasta hoy. Claro, eso sí. Y sí que es verdad que lo que más refleja el CIS es esa enorme abstención, que va a ser lo que más vuelque la balanza hacia un lado hacia otro, y es lo que ahora mismo los políticos están empeñando en llamar a la gente para que no se produzca esa abstención, porque realmente, como decía al principio, son una de las elecciones más importantes. Y sí que es verdad, como tú decías, que los partidos pequeños, o en este caso las agrupaciones pequeñas, tenemos que dar apoyo a las agrupaciones más grandes. Nosotros daremos apoyo a nuestros candidatos, que, por cierto, tenemos a la número 2 al Senado, la tenemos aquí en Ellín, yo la tengo en mi despacho, que es Caridad Martínez Calero, es la que se presenta la número 2 al Senado, y es de aquí de Ellín, era la número 5 en mi lista. Pero sí que es verdad que, como yo que he sido candidato en las elecciones locales, no es comparable, digamos, la locura de unas elecciones en las que una persona es candidata con unas elecciones más a nivel... Es evidente que no es igual. Nosotros tenemos que dar apoyo realmente, pero no somos los que nos la vamos a jugar. Ahí, en este caso, por ejemplo, en mi caso se la va a jugar más Cari, que es la número 2 al Senado, que yo mismo. Sí, le daré apoyo, claro. Pero eso, al fin y al cabo, tienes un candidato local. Por supuesto, sí, un candidato local. El trabajo es distinto si no tienes un candidato, entre comillas. Sí, claro, lógicamente. Tendría menos trabajo si no tengo candidato, pero también no es lo mismo. Estoy súper contento y súper orgulloso de tener a Cari ahí de candidata número 2 al Senado. O sea que será un trabajo hecho con placer, la verdad. Hombre, la verdad, y lo que comentabas con el tema de la abstención, venimos con elecciones con una alta abstención, quiero decir, no va a haber grandes variaciones en cuanto a la abstención. Puede subir un punto más, 2, 3 puntos más, pero no va a haber grandes variaciones. Bueno, abstención tuvimos en las locales, pero en las nacionales no hubo tanta abstención. Sí hubo abstención. Pero no tanta. No tanta, pero... Como se espera en estas, vamos. Se espera, pero bueno, pero que sí que venimos en una tendencia de abstención bastante importante en los últimos años. Pero parte importante de esa abstención en esta ocasión puede ser precisamente esa, decir, bueno, yo, ¿para qué voy a votar? Si voy a votar lo mismo, seguramente, y va a pasar lo mismo, ¿no? Sí, de hecho... Van a fallar luego los políticos, porque no sé si lo veis así, pero lo que estamos viendo, o lo que se ve en la calle un poco, que lo que ha fallado aquí ha sido la política, los políticos, a ese nivel. Sí, y además está en marcha, o se ha puesto en marcha la campaña esta por Internet de que no se reciba propaganda electoral, ¿no? Y mucha gente se ha apuntado para no recibir propaganda electoral, con lo cual, bueno, eso significa que mucha gente está un poco ya harta de tanto comicio, de tanta repetición, y que lo que quieren es que la gente, los políticos, se pongan de acuerdo de una vez, porque en otro tipo de ámbitos de la vida social la gente se pone de acuerdo más rápido. Y en este caso, pues oye, el problema que tenemos también es que tenemos un espectro muy grande de actores dentro del Congreso de los Diputados que hacen a veces complicado llegar a acuerdos. Y eso, claro, la gente también lo debe entender. Lo que pasa es que, a mi juicio, la gente, también, cuando hablamos de la gente hablamos de así en general, pero bueno,
Si es que han utilizado mucho lo de Ciudadanos, pero ahora ya pues hay que cortarse un poco, ¿no? Porque puede liar un poco al personal. Los medios de comunicación durante todos estos años atrás y muchos opinadores han estado diciendo que menos mal que se acaba el bipartidismo, no queríais, pues eso es lo que es. En los países que yo sé que a María Jesús le gusta más lo de la pluralidad de partidos, pero en los países donde hay dos partidos con mucha implantación y mucha fuerza, o incluso donde solo hay dos prácticamente que tienen opciones de presentarse a las elecciones, no digo ya de gobernar, sino de presentarse a las elecciones, como puede ser el Reino Unido o aunque ahora han aparecido otros, o Estados Unidos, que es el paradigma del bipartidismo, nunca hay estos problemas. Es decir, porque nunca hay 6 o 7 o 10 o 12 o 15 formaciones como hay, porque aquí hablamos de 6 formaciones a nivel nacional, pero luego tenemos... La fórmula es distinta, claro. Sí, hombre, por supuesto que es distinta la fórmula electoral, pero hay muchos sistemas parlamentarios donde solo hay dos partidos y con un partido bisagra que suele ser los liberales o en el caso de Alemania algunas veces los verdes. Y sin embargo aquí se ha proliferado en los últimos tiempos no solo ya los tradicionales partidos que favorecían la gobernabilidad, como eran los partidos nacionalistas, sino el resto de formaciones, de las que estáis aquí presentes, algunas de ellas, porque no hay de Podemos ni de Errejón, que lo que hacen es, al abrir esa amalgama de partidos, pues que sea más difícil conformar un gobierno de mayoría. Es que eso es así. Tú ahora, Pedro Sánchez, que es el que más opciones tiene, lógicamente, de gobernar, es que ahora, en un hipotético supuesto de que tuviese que negociar, ya no se lo va a tener que negociar con Pablo Iglesias. Va a tener que negociar posiblemente con Pablo Iglesias y con Íñigo Errejón, que acaban de pelearse a muerte. Y que no suma, según la encuesta. Y encima va a tener que buscar otros apoyos. Los más fáciles son los del PNV y todo eso, que siempre está ahí, con unos y con otros, pero que va a tener que sumar a otras amalgamas de partidos, como puede ser Compromís, o En Comú Podem, que ni siquiera son claramente de Podemos, o sea, entonces y dentro de Podemos está también Izquierda Unida, que tampoco opina lo mismo muchas veces. Quiero decir que al final tiene que hacer encajar un puzzle. Y claro, antes cuando solo existía el PP y el PSOE a nivel de poder tener un número de diputados a nivel nacional, estaba Izquierda Unida, y suficiente para gobernar, pues era muy fácil. Te ponías de acuerdo con los nacionalistas de turno, que además los catalanes, por ejemplo, no estaban en la locura que están ahora, y se gobernaba fácilmente. De esos polvos, estos lodos, ¿no? Precisamente eso le ha dado tanto pactar con los nacionalistas, con Convergencia y Unión, con los catalanes, le ha ido dando el poder para estar ahora en la que estamos, porque si no hubiera sido por eso, ahora mismo no tendríamos el jaleo que tenemos en Cataluña. Pues no estoy para nada de acuerdo. Pues tú no estarás de acuerdo, pero pues así son las evidentemente cosas. el problema es una hace meroteca. Entonces, el problema que se me ha creado está en diciendo Cataluña... Mario que si ahora el PSOE pacta con tu partido, con Ciudadanos, ¿le está dando el poder a Ciudadanos? Yo no digo que le esté dando el poder a Ciudadanos, pero no es lo Pues mismo. es lo mismo que hacían con los catalanes y los vascos. No, porque para pactar con los catalanes lógicamente pedían unos aranceles. Claro. ¿Vosotros cuando estáis gobernando en la Comunidad de Madrid no le estáis dando cosas a vos? Vamos a ver, yo no digo que no le estemos dando cosas a vos. Pregunto. Lógicamente, cuando pactas con un eso es partido... la política. Ya, pero si queremos vivir en los mundos de... Pero, de Murcia, que está más cerca, ya sé que no te gusta. ¿En Murcia no le estáis dando cosas a vos? Pero vamos a ver, lo que te vengo a decir es que... ¿El PP no le está dando cosas a vos? Se refiere... Pero... por ejemplo, la única comunidad autónoma que tiene transferida a las instituciones penitenciarias es Cataluña, con lo cual ahora ellos aprovecharán esa coyuntura, lógicamente, para obtener alguno del tercer grado, por ejemplo, los Jordi en enero. Quiero decirte, eso hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir que el tercer grado lo tiene que autorizar un juez. Ya, pero luego tú no te preocupes que lo autoriza. Escúchame una cosa. Pero vamos a ver, que un juez no es instituciones penitenciarias. Ya, pero instituciones penitenciarias dará el tercer grado a los Jordi en cuanto pueda. Ya, porque la competencia la tiene Cataluña. Ya, primero decían que los iban a absolver. Pero ahora, escucha, cuando no los absolven, pero escucha, tienes el ejemplo ya de que vamos a ver, pero si quieres ahora hablamos del proceso. Pero escúchame, las premisas que han tenido en la cárcel no las han tenido en Madrid. Es evidente. En la cárcel cuando estaban en Madrid no han tenido las premisas que han tenido en Cataluña. Pero eso lo dices tú. No, dice, no, es que ahí están los datos. ¿Dónde? Vamos a ver, Pues han tenido visitas, han tenido a los medios ahí hablando con ellos. ¿En los medios de la derecha? No, los medios de la derecha, no, te estoy hablando en general. Pero vamos a ver. Los medios de la derecha. Pero tú sabes que han tenido privilegios penitenciarios. ¿Pero qué privilegios? Privilegios, por ejemplo. ¿Ha tenido más privilegios que Granados, que tú vas a ir, los imputados por corrupción? ¿Tú vas a ir a la cárcel y te van a hacer una entrevista, por ejemplo? No.
Tú estás en la cárcel, no estás en ahí una entrevista. Tú vas a tener régimen de visitas que tienes en Cataluña, igual que tienes en la cárcel de Madrid, en Alcalá, ni soñando. En las cárceles he entrevistado hasta asesinos. Pero escúchame, vamos a ver, que cuando Cataluña tiene la competencia de instituciones penitenciarias, no la tiene por capricho. Y es la única comunidad que las tiene. Claro, y la tiene precisamente porque hace 20 años pensaban que iban a hacer... No, la tiene porque los distintos gobiernos, independientemente del color que hayan tenido, les han estado dando competencia abiertamente, indiscriminadamente. Porque lo pone la Constitución. Sí, lo pone la Constitución, pero... Bueno, lo pone la Constitución... Es que la Constitución solo sirve para cuando nos interesa. No, que a algunos sí les interesa cuando les conviene, o cuando no les conviene, no. Escúchame, la Constitución está para abrir competencia y para cerrar cuando quieres competencia. No. La Constitución pone claramente las competencias que pueden darse a unas comunidades y a otras. Tú has dicho que pueden, pero no obligatoriamente que tienen que darse, que pueden darse. Pero no obligatoriamente. Pues nosotros podríamos tener todas las competencias como comunidad autónoma si queremos, y todas no las tenemos. Porque no las hemos pedido. Porque no le interesa al gobierno autonómico. Pero eso, al margen de que las pidas, te las pueden dar o no. Claro, Cataluña tiene privilegios. Incluso te las pueden retirar. Si las pides, te las tienen que dar. Y te las pueden retirar. O no. Cataluña. Te las pueden retirar. Mira, Cataluña te las pueden retirar. Cataluña tiene privilegios. Que es fundamental en que la retira. No, pero te las pueden retirar. Es que aún vivís en los tiempos donde las cosas se daban y se quitan. Pero lo pueden fundamentar. Hay muchas que las pueden fundamentar. No, si ya vamos a sacar a Franco, no te preocupes. No, si yo no estamos hablando de Franco. La verdad que viene, va. Franco no estamos hablando ahora. Tú no puedes retirar una competencia si no es con unas causas. Sí, hombre, pero si yo no te he dicho que no sea con unas causas. Yo te he dicho que se pueden retirar con causas, claro que se pueden. Claro. Pero no, las competencias no son intrínsecas para toda la vida. A Cataluña y a Castilla-La Mancha. Claro, por supuesto. A cualquiera, claro, por supuesto. Pero ya te digo que la única que tiene instituciones penitenciarias es Cataluña, casualmente. Porque la única que lo ha pedido. Pues mira, que es una casualidad. Sí, igual que el cupo vasco lo tiene el País Vasco y nosotros tenemos cupo. Sé que eso es así. Porque está en la Constitución. Claro, en la Constitución, claro. Pero muchas cosas están en la Constitución y otras están por detrás de la Constitución también. Pero Cataluña tiene privilegios que no tiene otras comunidades autónomas. Y eso, el ejemplo tiene en la cárcel de Leonel. Y que ellos se autogestionen sus propios impuestos, eso no lo tiene ninguna comunidad autónoma. Déjame hablar un momento. La comunidad autónoma que más privilegios tiene y no se habla nunca en Navarra. Y esos privilegios son consecuencia directa de todos los pactos que han hecho los distintos gobiernos nacionales con los catalanes para gobernar. Eso es así, puedes estar de acuerdo o no, pero eso es así, o sea, no hay que ser muy lince para saberlo. Entonces, al romper el bipartidismo, de algún modo se libera a los partidos, a los dos partidos fuertes, que siguen siendo los dos partidos preponderantes, el PP y el PSOE, se crea una bisagra que les libra de tener que pactar con los nacionalistas, y eso es así, es lo más importante de la ruptura del bipartidismo, que por cierto... No ha funcionado todavía, no ha funcionado, pero esperemos que funcione en estas elecciones. Sí, pero que me refiero que esas expectativas, que se podría, que no sé qué, lo que se ha visto es que no ha funcionado. O sea, aquí tenemos una estructura de partidos del norte de Europa con una estructura social del sur de Europa. Y eso es lo que finalmente se rompe, o sea, porque en el norte de Europa los conflictos se resuelven de otra manera. Otra cosa es que, claro, después se suicida la gente porque no hay luz, y nosotros sí que tenemos luz y nos suicidamos menos. Pero con independencia de eso, desde el punto de vista de las estructuras partidistas y muchos más partidos, no pasa nada que aparezca el partido pirata y entre en el Parlamento y negocie con quien sea, pero sin embargo, y la diferencia es que allí no hay, es que yo no pacto con este, que el no es no, que el no sé qué, no pasa. O sea, se juntan, van en metro, eso sí, o en bicicleta, se juntan, hablan y solucionan los problemas. Pero claro, entonces la cuestión aquí es que esa cultura política, y lo que has dicho, cultura política, que es lo que no tenemos, o sea, queremos tener lo que los nórdicos, pero tenemos una estructura muy distinta que enseguida nos peleamos, y la demostración es aquí. O sea, nos peleamos antes de empezar. O sea, yo ya presupongo que, yo ya pienso que, yo ya sé lo que vas a hacer tú. Y eso no pasa en los nórdicos. Yo que tengo la oportunidad de trabajar con suecos, con daneses, con alemanes, que son un poco más raros, pero con todos esos, lo sorprendente es que ellos hacen las cosas bien y me corregían a mí y corregían a los españoles cuando trabajan conmigo y dicen, oye, que no están haciendo las cosas bien. Digo, mira, es que en este caso Micael, no sé si me estará escuchando, igual sí, le decía a Micael, esto es España. A ver si nos entendemos. O sea, tú no le puedes decir a un director general que lo está haciendo mal, porque entonces te va a echar directamente, aunque lo esté haciendo mal. Lo que hacías en Suecia aquí no se puede hacer. Lo que pasa es que pensamos
que la magia de Suecia o de los nórdicos es tener una estructura así, y lo realmente mágico de aquello es que la estructura social ha cambiado desde hace mucho tiempo por muchas circunstancias, y eso aquí no ha pasado. Y no está pasando. Y todo se lo achacamos a que es que no sé qué, es que no sé qué. No, finalmente, ¿quién conforma las listas de los partidos? Personas. Son ciudadanos. Ciudadanos o gente, como dice Podemos, son gente. Pero si son la misma gente siempre, que establecen los mismos conflictos siempre, el problema es que vamos a obtener los mismos resultados siempre. Salvo que se llegue a ese extremo otra vez de dos bloques, que quizá sea la solución para desbloquear eso. Si en esos dos bloques, María Jesús, que tú dices, lo que se estaba diciendo, vamos a tener que pasar otra vez con que para formar gobierno vamos a tener que darle otra vez alas al independentismo catalán, pues a día de hoy hay un problema gravísimo en Cataluña, y viene propiciado por los dos partidos que mayoritariamente han estado gobernando España. O sea, porque unas veces uno y otras veces otros han tenido que ceder a los caprichos del independentismo. Caprichos o capacidad de negociación. O sea, porque aquí, cuando se habla de privilegios, cuando tú dices de privilegios, no son privilegios, son algo que se ha aprobado. Me guste o no me guste. Es algo que se ha aprobado en algún sitio. Lo que creo, María Jesús, que se planteará si el resultado es similar en esta ocasión, porque estamos hablando que han pasado unos cuantos meses nada más. No creo que aquí todo el mundo haya cambiado de blanco a verde en un segundo, ¿no? Si vuelve a ocurrir lo mismo, habrá que plantearse que si nuestros políticos no son capaces de barajar esta situación, de tener 5 o 6 partidos para tomar decisiones, pues habrá que cambiar la forma de elegir a nuestro presidente y a su corte de honor. Sí, a su corte. O sea, lo podemos hacer como aquí, que se presente la fórmula. Porque, por ejemplo, no nos imaginamos un ayuntamiento que a estas alturas después estuviera así conformado. Eso que tú dices es todavía más difícil, porque hay que ponerse de acuerdo para cambiar la ley electoral. Y eso lo tienen que hacer los partidos, y volvemos a la pescadería. Pero eso sí debería hacerse. Pero los de a pie tendríamos que deciros, pues hay que hacerlo, poneros de acuerdo. Pero que a muchos partidos no les va a convenir. Si tú haces un sistema mayoritario, pues todos los partidos pequeños, por poner un ejemplo, que es un sistema muy común en muchos países de Europa, un sistema mayoritario con el candidato en cada circunscripción más pequeña, pues como hacen los británicos. Tú tienes a tu diputado, que es el fulano, o a tu... Y que le puedes dar collejas, porque lo sabes. Además tiene que estar ahí unos días a la semana en su distrito y todo eso. Pues toda la gente de los partidos pequeños va a decir, oye usted, a mí no me dé eso porque yo no voy a salir nunca, por ejemplo. Bueno, pero algo habrá que hacer. Un sistema de doble vuelta igual. Un sistema de doble vuelta exactamente igual. De esos como en Grecia, que le das 50 más al que gana, pues a lo mejor el PP y el PSOE dicen, pues bien, me dan, porque voy a ganar yo. Pero a los otros partidos van a decir, oiga, ¿y por qué le van a dar usted a...? Porque volvemos a lo mismo. Un sistema francés y americano igual. No hay ningún sistema perfecto. Pero entonces, no hay ningún sistema perfecto. O sea, entonces, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que deberíamos estar así hasta que se aburran los partidos pequeños y se vayan? ¿O listas abiertas? No sé entonces qué solución. O sea, o no salen las cosas para adelante o no podemos solucionarlo. Es evidente que habrá que buscar una solución. Es evidente que los partidos, los más grandes y los más pequeños, tienen que tener una altura de miras. Eso sí, es evidente. Igual que el PSOE, con un sacrificio que casi le cuesta la sangre y desangrarse internamente, pues se abstuvo en la última, sí, y una sangría interna para el partido, porque fue una división, pero a muerte y de cuchillos. Pues a lo mejor el resto de los partidos tienen que pensar también más en España que en su partido. Y repito que al PSOE le costó sangre y desangrarnos entre nosotros, y peleas que aún hay callos ahí de las pero para ello tiene que haber una diferencias. voluntad de aquel que tiene la encomienda del jefe del Estado de formar gobierno, tener la voluntad de hablar con estos partidos, con todos. A ese nivel, quiero decir, al nivel que estás planteando tú. Es decir, no solo a nivel de decir, mis socios preferentes son X y X. No, mis socios preferentes. Aquí no hay socios preferentes, los socios son todos. Vamos a llegar a un acuerdo con los socios que sea. Los socios preferentes. Pero escucha, si tú marcas unos socios preferentes, los demás se quedan al margen. Se está pidiendo una abstención técnica. No, pero escucha, pero tú dices para que empiece a rodar tú la dices, legislatura, Podemos y los nacionalistas son mis socios preferentes, los demás de momento, entonces los demás Eso no lo ha dicho el PSOE. Sí, lo dijo el PSOE en esta última. ¿Qué? Dijo que su socio preferente era Podemos y a partir de ahí los nacionalistas, porque no había otra, no
no había otra forma. Mira las Es decir, si no, no hay otra hemerotecas. forma. En la anterior puede que sí, pero en esta no lo dijo. Pero su socio preferente era Pero Podemos. además, Bueno, sí, si pero ahora no. mismo no hay gobierno, precisamente, porque Podemos ni Podemos quiso. ni los independentistas catalanes Ya. votaron a Pedro Sánchez. No quisieron, pero quiero decir que al final que solo lo votó el PNV. Pero escúchame, el que tiene la iniciativa marca la hoja de ruta. Entonces la hoja de ruta era la que era, con lo cual ni se apostó por Ciudadanos, ni se apostó por el Partido Popular, Pero si menos se Ciudadanos apostó por... directamente decía que no. ¿Cómo se va a apostar por alguien que te dice no? Claro, pero si es que desde un inicio tú marcas... De ninguna No, manera. No, pero tú desde un inicio marcas tú cuál es tu preferencia. Pero que ni se quiso sentar a negociar Albert Claro, Rivera. pero escúchame, porque desde un inicio... Ni acudió a la reunión. Desde un inicio dijo, mi preferente es Podemos, con lo cual a partir de ahí partimos de esa base ya, claro... No, el pero resto va a volvemos decir, a lo mismo. no, Volvemos Podemos. a lo mismo. Era porque todo el mundo Y yo está cabreado con todo el mundo. escucha, y yo soy partidario de que en este país haya una gran coalición, por ejemplo. Y una gran coalición en la que estén Partido Popular y PSOE, incluidos otros partidos. Yo sería partidario. Porque a lo mejor yo soy de una manera de ser en la que soy más negociador y me gusta más llegar a un acuerdo y sentarse en una mesa y poner todos en común aquello que nos une. Yo sí soy partidario de eso. Ahora, otra cosa es que seamos capaces, o que nuestros dirigentes sean capaces de llegar a ese tipo de acuerdos. Bueno, de todas formas, aún queda un poquito de tiempo para las elecciones. Volvemos a retomar el tema, si queréis, en otro momento. Y antes de pasar a temas más locales, que también tenemos alguno para ir poniendo sobre la mesa, plena actualidad. Ahí estábamos anoche, yo no sé vosotros, pero yo con bastante incertidumbre ayer veía las imágenes en televisión, avergonzándome por una parte y por otra diciendo hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Asustado incluso, ¿no? En un momento determinado. Lo que está ocurriendo tras conocerse el fallo del proceso. Esas imágenes son matadoras, las que llegan desde Cataluña. Sí, la verdad es que Vamos a dedicarle, si queréis, unos minutitos antes de pasar. Son complicadas porque, bueno, cuando hablamos de libertad de expresión, cuando hablamos de derecho y libertades, bueno, algunos las entienden de una manera y otros las entienden de otra. Lo que sí que, y yo creo que vamos a coincidir todos, es que la democracia funciona, gracias a Dios. En nuestro país funciona la democracia, el Estado de Derecho funciona y es evidente que aquel que se salta las leyes y lleva a cabo cualquier instrumentación de alguna situación y se salta la ley e intenta poner encima de la mesa, por encima de los demás, aquellas cuestiones que saben que no se pueden poner encima de la mesa, pues sabe que está el Estado de Derecho detrás y que los jueces tomarán parte y al final, pues como se dijo ayer en algunos medios de comunicación y algunos líderes políticos, el que le hace la paga. Partiendo de esa base, en lo que venga después, yo creo que hay que asumir que hay una sentencia, que algunos se han saltado las leyes y que eso tiene sus consecuencias y que a partir de ahí, pues todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ser capaces de encauzar esto que está sucediendo en Cataluña de otra manera, porque yo creo que si no somos capaces de encauzarlo de otra manera, no se va a llegar a ningún acuerdo y esto va a ser siempre lo mismo. De hecho, ayer el presidente de la Comunidad Autónoma, Joaquín Torra, salió diciendo que ellos van a seguir hacia adelante y que no les parecía la sentencia lo más adecuado y que además era desproporcionada y que, bueno, en cuestiones de este tipo, que yo creo que un presidente autonómico, por la responsabilidad institucional que tiene, no debe salir en esa deriva. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé qué opinarán el resto de compañeros en este sentido. Hombre, yo para mí lo más monstruoso, digamos, ha sido la reacción popular tan exagerada que ha habido con respecto al cuando se ha conocido la sentencia, que la gente se tire a la calle, que paralicen un aeropuerto, que paralicen carreteras, que paralicen una estación de tren. Yo la imagen en la que un chico joven que tenía 20 y tantos años apalea a una pero le dio un trastazo que la tiró al suelo porque la señora reivindicaba que, aun siendo catalana, era española. Y llevaba una bandera de España y se sentía orgullosa de ser española. Y el chaval le quitó la bandera y le pegó un leñazo que la tiró al suelo. Afortunadamente ese chaval ha sido detenido, o sea, gracias a las redes sociales se supo quién era, se supo dónde está, fue identificado y detenido, pero realmente la agitación popular, yo tengo amigos viviendo en Cataluña y ellos me dicen que lo peor no es los movimientos a nivel, como tú decías, no a nivel político, donde al final la democracia, y a nivel judicial donde la democracia prevalece, es la agitación popular que eso provoca. Eso es lo que, como decía Jesús Elio, a mí particularmente
me da auténtico miedo. Y evidentemente, cuando desde el gobierno no se muestra una posición firme con lo que está ocurriendo en Cataluña, que a mi modo de ver es bastante grave, pues... También está ocurriendo cosas graves en el Valle de los Caídos. Claro, ayer, ¿provocado por quién? Ayer, por ejemplo, es que esto es muy curioso. En el Valle de los Caídos, Juan Antonio, lo que está pasando es que... Cientos de miles de catalanes, o miles de catalanes salieron a la calle y no se vieron prácticamente incidentes. Había un dispositivo policial enorme. Y las lecheras se pusieron a repartir leche. Y muy pocos incidentes. Lo han dicho todos los medios. Yo ayer lo estaba viendo, apenas incidentes. Sí que un dato que quiero que tengáis en cuenta. ¿Os habéis fijado el espectro social que estaba en la calle? ¿Que os habéis fijado la media de edad de los que estaban en la calle? Había de todo. Pues pero mayoritariamente. ¿No os llama la atención? ¿No os llama la atención, por ejemplo... Personalmente no llama la atención ver a esa gente joven ahí en la calle protestando a sabiendas de un tema que puedo asegurar que la mayoría no sabe lo que está, de qué está protestando, en qué está protestando y por qué está protestando? Pero tú mismo te estás contestando a sabiendas de que no sabe. Esa gente... Pero eso digo que... Pero la cuestión... ¿Quién moviliza? ¿Quién moviliza? Está claro. O sea, todas las estructuras sociales de Cataluña, que yo he vivido allí, he vivido bastantes años, está claro, proviene de un sector de la derecha que quiso hacerse un chiringuito y movilizó a la izquierda, en este caso a las CUP, y las CUP se llaman las CUP porque son muchas y están todas... ¿A te refieres a CIU en su momento? Sí, efectivamente. Digo, claro. Un sector de... Claro, no vayamos a confundir. No, pero ese sector, porque allí no es el... Por eso digo que no ha habido... CIU. O sea, no digamos CIU. O sea, yo tuve no sé si el placer o no, de conocer al presidente de la Generalitat, y Pujol había que echarle de comer aparte. O sea, era un estratega de esto. O sea, muy honorable, sí. El muy honorable sabía lo que iba a pasar y arrastró. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, todo ese sector social, evidentemente propiciado por CIU, que además ha sido capaz de movilizar... Un sistema educativo también. Sí, pero ese sistema educativo que se ha construido así, finalmente lo que genera es lo que vemos en la calle. Y lo que vemos en la calle, evidentemente, ya no hay manera de controlarlo fácilmente, porque están convencidos, había cara de convencidos, había cara de cuando tú le enseñas una bandera española, lo que le estás es agrediendo, y cuando a mí me agreden, yo respondo. Y es lo que se veía ahí, lo que salió... Te falta un dato, perdona que te corrija. Sí, pero bueno. Y es que los gobiernos del Partido Popular en su momento... hicieron lo mismo. Y la caverna mediática de la extrema derecha a nivel de medios de comunicación fue una fábrica de independentistas. Sobre todo a raíz del tema del estatuto. Sí. La fábrica de independentismo viene mucho antes, cuando dijo Zapatero que yo recogeré aquí el estatuto que venga de Cataluña. En el momento... Y ya partimos de esa base. Si partimos de la base... Pues era un acuerdo que... No. Dijo, yo recogeré el estatuto que venga de Cataluña, sea como sea. Claro, y el estatuto de Cataluña, que él decía que muchos artículos eran inconstitucionales, como ha dicho después el Tribunal Constitucional. Decía cosas parecidas al estatuto de Andalucía. Lo que pasa es que el estatuto de Cataluña... señor. Sí, algunas, pero no muchas. Lo que pasa es que el Estatuto de Cataluña fue impugnado por motivos políticos, y el de Andalucía se dejó allí. No, pero había muchas cosas más. Hombre, claro, si tú dices que el estatuto que venga al Parlamento va a ser aprobado sí o sí, pues claro, los catalanes dicen, esta es la mía. Te presento un estatuto que lo vas a... Pero si es que vosotros no creéis en el Estado de las autonomías. Escúchame, eso de que no creáis en el Estado de la autonomía, eso lo dirás tú. No creéis en nosotros, el Partido Popular nunca ha dicho no creer en el Estado de la autonomía. Eso lo estás diciendo tú. Bueno, no habrás oído a ningún dirigente, pero no habrás oído a ningún dirigente del Partido Popular decir que no cree en Estado. No lo vais a decir, pero no creéis. En cualquier caso, antes del estatuto, muchas cosas. Alianza Popular, su razón para, en su momento, algunos dirigentes de Alianza Popular, que es el predecesor del Partido Popular, no votar la Constitución fue el título 8º, que es el que hablaba de la estructura territorial del Estado y de los estatutos. Si tú me estás diciendo que los ponentes de la Constitución no votaron a favor de la autonomía, y uno de ellos era Manuel Fraga, pues estamos equivocados. Algunos dirigentes de Alianza Popular el que estaba componente era Manuel Fraga, y votó a todo que sí. Pero vamos a ver, que en la Alianza Popular, que había 10 o 12 diputados, no me acuerdo, 13,
hubo 6 de ellos, la mitad, que no votaron la Constitución por el título octavo, por el estatuto, por el tema de la distribución territorial del Estado. Pero Bueno, es que esto es historia, ¿no? Escúchame, bueno, ¿sabes? Es que se puede puntualizar, que es decir, una Pero cosa es votar en contra antes de del alguna parte estatuto. del título octavo y otra cosa es que no esté de acuerdo con el Estado de Autonomía. Que no votaron a favor de la Constitución. Y eso quiere decir que el Partido Popular no está a favor del Estado de las Autonomías. No he dicho Igual eso, he dicho que no creéis en él, no que no estéis a favor. A favor estáis porque lo votáis, El Partido pero no creéis Popular en él. cree en el Estado de las Autonomías igual que el Partido Socialista cree en eso y en otras cosas. El Estado de las O sea, no Autonomías digas que lo no va a único creer que en el Estado de las propicia Autonomías. son Otra cosa- desigualdades otra cosa- entre españoles. Otra cosa es lo que ha Lo llevado, único como que dice Antonio, propicia. otra cosa es lo que ha llevado el Estado de Autonomía en lo que estamos ahora, que son 17, Reino de Taifa. Eso es otra cosa. Eso es otra historia. Y en eso me reconocerás que es así. Bueno, me digas que no es así. Que no crees en él. No, yo no te he dicho que no queramos. Yo te estoy diciendo lo que se ha convertido el Estado de las Autonomías. Porque Luego hay, no crees porque en hay autonomía en este país que tienen más autonomía que los holandeses Que lo alemanes. pone la Constitución. No, Que es escucha, que- pero que tienen lo más pone autonomía la- que los holandeses. Que lo pone la Constitución. Pues habrá que cambiarla, De lo que estamos hablando de Cataluña, Pues de lo que estamos hablando de cambiarla, Cataluña, sacar los votos suficientes lo para que estamos cambiarla. hablando de Cataluña es otro problema, que no tiene que ver con Sí, eso. pero te Es otra iba historia, a corregir no una tiene cosa. nada que ver. Antes, No que no crea o deje de creer, vamos, que el Partido Popular no crea o que no entienda lo del Estado. Pues si lo estás diciendo, No, que yo no, no- te, yo no te parece yo- bien que, yo no he dicho- yo no he que- dicho- que Cataluña tenga las competencias que tiene. Pues es que no crees en Hombre, el Estado de las Autonomías. Cuando alguien utiliza las competencias en beneficio propio en contra de los Pero demás, bueno, eso sí. Eso es otra cosa, ¿no? Pero tú has dicho que no quieres que tenga esas competencias. No, yo no he dicho que no quiera que tenga esa competencia, yo he dicho que lo único que las tiene instituciones penitenciarias es Cataluña. Y es un dato. Pero Y porque lo vas la a ver, pedían, pero ya lo has por visto. otros ya temas. lo has Y a visto. ti te parece mal, luego Hombre, no ya crees en el escucha, Estado de ya las has visto. Autonomías. No, yo no he ¿Qué dicho no quieres que que el te Estado de diga? Autonomía, eso no es lo que he dicho yo. A mí no, mis palabras no son Es esas. que lo pone la Constitución. ¿Vale? Si lo pone, si muchas cosas pone la Constitución, ¿cuántas? Escúchame. También muchas dice la cosas pone Constitución que los todos españoles tenemos un derecho a somos una iguales vivienda. ante claro. la ley y con el Estado de las Autonomías Y que lo todos que se tienen que tener una consigue vivienda y es un trabajo. totalmente lo contrario. Sí, sí. ¿Dónde? Que los españoles no seamos iguales ante la ¿Dónde? ley. En Cataluña Demuestra- estamos hablando... demuéstrame un caso. Venga, te demuestro un caso. Si yo mañana me tengo que trasladar a Cataluña por cuestiones de trabajo, no tengo la posibilidad de que mis hijos puedan escolarizarse en lengua castellana. En ningún sitio en Cataluña. Y eso lo habéis propiciado tanto PP como PSOE. Pero eso no afecta a la igualdad de los ciudadanos. Ah, ¿no? La igualdad de No. los ciudadanos es Si que yo tus tengo hijos que opositar, tengan- si yo tengo que tiene un opositar proceso en Cataluña, selectivo, ¿me puedo igual, presentar la en igualdad de oposición igual. condiciones que si me presento aquí en Castilla-La Mancha? No necesitas saber ¿Sí? catalán. Si sabes catalán, sí. Claro, Ah, es que claro, eso- ya entonces está ya discriminado Como como cuando en una igualdad posición me social. piden el inglés. Ay, es que no es inglés. No, pero el principio de igualdad ahí se está. No, el principio de igualdad no es el que tú estás Ya hay diciendo. sentencias- eso no es el principio de ya hay igualdad. sentencias de constitucional que dicen eso, ¿eh? Ojo. Hay, eso no es- senten- pero que- hay sentencias de constitucional que que, eso no es el- que entran en ese tipo. Pero vamos a ver, que en una oposición a ti te pueden pedir el catalán, No, pero o el escucha, vasco, o el bueno, gallego. pero yo como castellano manchego me siento discriminado porque yo no soy catalán. Entonces yo... Pero eso es tu problema que no sepas catalán, No, igual que pero es mi escúchame, problema no saber inglés pero para no que- presentarme a una Pero que oposición. eso, el principio de igualdad... Oiga, yo es lo que está quiero ser rompiendo. profesor de inglés. Oiga usted, ¿sabe inglés? Pero que el Entonces tú principio me, de estás igualdad se diciendo, tú me discrimina. estás diciendo que todos los Se rompe el principio de españoles igualdad. y todos los hijos de españoles tienen que aprender catalán No. por si un día nos tenemos que ir a Cataluña. No, que si tú quieres por presentarte a cuestiones de una trabajo oposición- te tienes que trasladar a Cataluña, o tu hijo va a tener, pues eso, Pero un que sí. fracaso escolar brutal, Pero porque no vamos a se ver. va a adaptar a ningún colegio en Cataluña. Que estáis confundiendo el derecho con el derecho de los administrados. Los administrados tienen derecho a que se les hable en catalán. Y en una oposición se les puede pedir que hablen catalán. ¿Y Otra qué derecho cosa- tiene mi hijo a estar escolarizado en Cataluña en castellano? Porque mi hijo no sabe ni una palabra en catalán. Si yo me tengo que trasladar por cuestiones de trabajo, eso es justo, ¿no? El Estado de las Autonomías, según tú defiendes, es Pues justo pues, que tu hijo amigo, o el mío... como la niña que va con la mía clase, que es marroquí, y tiene que empezar a aprender castellano. Claro, pero resulta O que la esa niña escolarizamos en marroquí. resulta que la niña marroquí se ha trasladado a España y es emigrante. Y Y tú te resulta estás trasladando a Cataluña. gracias al PSOE y al Donde hay PP unas normas. nos convertimos los españoles en emigrantes en nuestra Eso de que propia estás tierra. trasladando a Cataluña me chirría en los oídos, no, No, sé quiero por qué. decir que... Me chirría Bueno, mucho. Vamos a ver. Primero, en ninguna parte de Cataluña... Nos estás convirtiendo en emigrantes en nuestra tierra. No, en ningún- Y ahí viene el conflicto Pero vamos a catalán. ver, si en ninguna parte en Cataluña había conflicto por la lengua, si la mayoría de los catalanes lo que hacen es utilizar las dos lenguas indistintamente, los que saben catalán, y María Jesús está allí. El problema es que las Y instituciones cuando tú vas han hecho un uso y cuando tú vas de eso. y Las cuando instituciones tú vas catalanas. allí y hablas en castellano, todo el mundo te habla en castellano, No, porque no, además son no, comerciantes. no, eso todo el mundo no te habla es en cierto, castellano, eso no es así. cierto. No, yo he estado muchas veces en Barcelona, no todo el mundo te habla Eso en no es castellano. cierto. Eso- Todo el mundo te lo no puedo tiene decir una por- educación Te lo puedo decir específica. porque he estado muchas veces. Pero Antonio, si a mí eso me ha pasado en Alcoy, hombre, puede haber uno cerrado que es que no sepa hablar castellano. En Alcoy. Mira, escúchame. ¿Y sabes dónde más pasa? Escúchame, mira. En Galicia, donde Mira, sí que hay mira, muchos que no escúchame, saben hablar escúchame castellano. una cosa, yo he ido a un viaje por Centro Europa, y ha ido familias catalanas con niños de 6, 7, 8 años, 11, como tiene mi hijo, y le he estado hablando al niño en castellano y me ha dicho su padre y su madre, no le hablen en castellano porque no sabe hablar en castellano, solo sabe hablar catalán. Digo, pero bueno, vamos a ver.
y sales al mundo Ni a sabe ni hablar el padre catalán, quiere que sales sepa. fuera del mundo a hablar catalán. Y pues solo Pues- sabe hablar catalán. Y hijo, lo siento, no sabe hablar castellano. Pues, Pues mira, yo no pues conozco- esa es la educación que está dando Cataluña. No conozco ningún catalán que no sepa hablar castellano. Pues mira, te estoy hablando de hace 6, 7, 8 años en un viaje a Centro Europa con un niño que tenía 6, 7, Pues- 8 años, 9 años. Pues bueno, entonces es que... Buen futuro tiene el niño. No, pero Vaya futuro, va- espera, va- niño, digo, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir Fuera de dejando, si Cataluña, queréis, ¿qué va a Vamos a pasar? ver, también. la Yo preguntaba- famosa ley de inversión lingüística dice que cuando salen todos los niños y las niñas en Cataluña, cuando salgan tienen que expresarse correctamente en los dos Las dos idiomas. lenguas, claro. Y lo pone ahí. Sí, pero eso no está Otra ocurriendo. cosa es que Te se puedo lleve a cabo, asegurar Bueno, que ya no lo está sé, pero ocurriendo. igual que no sé... Ya se acabó. Pero Es como el la- tema de que tú tienes un negocio y si no rotulas castellano. en inglés, alemán, chino o catalán, si lo rotulas en castellano, evidentemente recibes una Eres sancionado. sanción de la administración catalana. Bueno, pues- pero eso que tiene pues que ver eso es lo que con hemos las propiciado. manifestaciones de ayer. Ahí va. que- Yo os pedía un poco la Claro, impresión de lo que claro, está ocurriendo en Es este el momento. trasfondo, las manifestaciones de ayer es el trasfondo. Sí, es pero, la pero sensación- los que se manifestaron ayer María no Jesús, eran los que le es- rotulan, no eran los No, tíos, no, eran pero precisamente es la los que sensación de exigen. impunidad, es la sensación de impunidad que se percibe en Cataluña, porque no existe por parte del gobierno, en este caso en funciones, no hay mano dura. Entonces, como ¿Cómo que no hay mano dura? Yo no hay ayer vi miedo- reparto de Habría que lecheras. relevar los tanques. O sea, Vamos a ver, no, hay que tomar otras medidas. Hay que aplicar un 155 en condiciones, no el que aplicó Pero el señor vamos a ver, Mariano Rajoy. ayer concretamente, en el aeropuerto, ¿se repartieron leches o no se repartieron leches? Bueno, Muchas. pues yo no estaba allí, me imagino que No, sí no, que pero alguna. joder, pero lo has visto en la tele. O sea, pero repartiendo como era obligación los Mossos de Escuadra y coordinados con todos los... Son catalanes, por cierto, los Mossos de Escuadra, la mayoría. Hay algunos Y saben hablar catalán. algunos que son extremeños. Sí, y un chico había de- Policía Nacional. No. No, Los no. del Había aeropuerto eran Mossos de Escuadra. No, pero que había Policía Nacional Sí, repartida. pero- Ya, pero había repartido. Sí, pero la cuestión aquí es la Policía Nacional estaba después por la tarde en la comisaría central de policía con las lecheras. Pero pero no es que los que repartieron todos. Y ayer Sí, por se eso dijo digo. claramente que la Escucha, coordinación entre Mossos de Escuadra. Es que solo hablamos de que reparten la fuerza y cuerpo de seguridad, tanto catalanas como españolas. Pero es que, No, no, pero es tú- que los que están en la calle están repartiendo. No, son todas españolas, Pedro, perdona. Ya, pero me refiero que los que están repartiendo ahí en la calle son ellos también. Claro, están es No, lo sí, que yo te iba a Es que yo decir. estaba viendo tirando Una- ladrillos, tirando O botellas, sea, tirando... coches destrozados, que sí, escaparates sí. destrozados. Pero- Una mujer, es que aquella imagen a mí me llegó al alma, una mujer sexagenaria siendo apaleada por un chaval de 20 años simplemente porque ella reivindicaba que ella, además de ser catalana, era española. ¿Cómo no vas a poner un dique a ¿Qué eso? pocos incidentes habría? Que lo ha repetido ya 3 veces. Pues, para ver si No es que haya pocos, es que me pareció el más grave. Lo que pasa Ese es me que, pareció el a más veces grave. que da la sensación que a veces nos hemos acostumbrado a todos. Hubo alrededor de 100 y pico vuelos de avión que no se pudieron realizar. Claro. Trenes y que esas no- personas tendrían que ir a un lugar determinado, tendrían que ir a trabajar, tendrían que iniciar sus vacaciones. Poco se repartió cuando esos vuelos no pudieron salir. Me refiero a que para lo que podía haber pasado, pues son pequeños incidentes. Para la que podía haber pasado, ¿no? O sea, lo que no hay derecho Más es de a los incidentes paralizar. concretos de ese día, yo Si preguntaba... acabamos de ver, por ejemplo, Pero más que hace esos nada, incidentes las concretos- manifestaciones en Francia de los chalecos amarillos y han sido mucho más... Sí, pero no era por una sentencia. Sin aquí. incidentes. Que yo de todas formas, sí, más ¿Sin que... incidentes? Grave. Escucha, ¿Cómo sin cada- incidentes? si cada comunidad... pero escucha, Joder, no si repartieron cada- ahí si cada- los cuerpos de escúchame, seguridad si cada- franceses, no, que esos no se cortan. escúchame, Pero repartieron muchísimo. Pero escucha, si cada vez que... Con si- quema de... Si cada vez que de aquí todo tipo de pero, cosas. escucha, Juan Antonio, si cada vez que hubiera una sentencia del Tribunal Supremo saliéramos todos a la calle porque no estamos de acuerdo, estamos a favor, esto sería entonces Claro, este yo iba precisamente a eso, Vamos a ver a la si- situación que se crea, en porque este caso, en este caso, vamos a Aún imaginarnos... no hemos hablado de la sentencia. Vamos a imaginarnos que en vez de los 700, 1000 que salieron a la calle ayer, pues salen otros 700 o 1000 o 2000 con banderas españolas, entonces se liaría de otra manera y muy diferente, ¿eh? O sea, yo preguntaba más que nada por cómo veíais la situación concreta y lo que puede venir en los próximos días. Porque claro, mientras no haya nadie enfrente, pero es que puede ser que haya personas que estén ya un poco hasta las narices, también catalanes, que se sienten españoles, y entonces es cuando tendremos una pequeña guerra civil en las calles de Cataluña, Los hay y muchos. Yo te digo que tengo amigos, José Aurelio, tengo que amigos... están deseando también salir a la calle. Claro. Pero bueno, es que nosotros también estamos aquí. que son españolistas a pesar de ser catalanes o siendo catalanes, que Cataluña es una parte de España, y es que han perdido amigos, les amenazan incluso, como decir, si tú vives en Cataluña, sobre todo en un pueblo cerrado, a lo mejor en la misma Barcelona no, pero si vives en un pueblo más cerrado,
y dices ni te manifiestas abiertamente como españolista, pues llegan a amenazarte, decirte que estás loco y pierdes y te cierran y te hacen el vacío, y eso es lo que a mí me da auténtico miedo, de lo que en próximos días venideros y meses venideros pueda suceder en Cataluña entre independentistas y españolistas. Eso realmente es peligroso. Esto es un problema que ha ido acumulando a lo largo Claro. del tiempo, y ahora estamos en una situación en la cual, digamos que entre comillas, se está haciendo ingobernable. Yo pongo un ejemplo. Yo este verano, hace 2 veranos estuve de vacaciones por ahí por Rosas y por ahí por Cataluña, y coincidí en un hotel con un matrimonio que residen en Cataluña. La chica era catalana y el chico era de Baena, y en conversaciones con ellos, haciendo amistad allí en el hotel y tal, llego a la conclusión de que era más independentista el chico que la chica. Digo, pero vamos a ver, si tú eres de Baena. Baena, de todo el mundo de Dios sabe que es independentista. Por eso digo, pero ¿cómo eres tú independentista? Y dice, yo es que yo me vine a vivir a Cataluña cuando era pequeño. Y entonces dice, pues yo entiendo, y empieza a darme un argumentario histórico y de Cataluña. Y digo, ¿pero qué me estás contando? Mira, no hay Digo, peor. ¿me estás contando? Pues yo te digo, Me parece increíble. no hay peor fanático que el recién reconvertido, y 2 carretas tiran menos que... Por eso digo, pero Al es que me final. parece, digo, pero si tú eres andaluz, ¿qué me estás contando? Me estás contando que eres... Y empezaba a darme unos argumentarios, digo, mira, déjalo, porque la verdad es que no... Yo Lo que creo... está claro es que la semilla del independentismo lleva muchísimos Muchos años. años. Lo que pasa es Muchísimos que- años instaurada en Cataluña. Claro, está floreciendo ahora, pero el claro, proceso germinatorio de la semilla lleva años Años. y años, y años. Evidentemente que la solución no es fácil, porque no es fácil, pero desde luego que quedarse de brazos cruzados esperando a ver qué pasa, no creo que sea lo más inteligente. Hombre, yo creo que ayer el presidente del Gobierno en funciones ya estableció una ronda de contactos con los líderes políticos para analizar la situación. Si no, corregidme si no fue así. Creo que por la tarde creo que habló por teléfono ¿Con todos menos con Sí. Vox? Bueno, ¿Puede ya ser? no yo no sé ya ¿Puede con ser quién que con habla, todos con quién no menos con habla. Vox? Yo no le pregunto a Pedro Sánchez con quién habla. Yo sé que habló con el líder. Ya Yo no sé. creo que las declaraciones que hizo en televisión fue eso, pero no nombró en ningún momento a Santiago Abascal. Hombre, No creo que sea lo más inteligente en este momento. entiendo que debería Tú puedes hablar estar con muy todas, alejado de entiendo que una debería postura, hablar con pero hay un problema a día de hoy en Cataluña al que hay que darle una solución. Y yo creo que ya basta, porque yo me siento insultado con algunos de los discursos por parte de Torra. Y estamos hablando de una sentencia de sedición y malversación, no de rebelión, que hubiera sido mucho peor. Sí, eso es lo que... Si hubiera sido una sentencia eso es condenatoria por rebelión. Lo primero que no hemos hablado es que no... La sentencia precisamente lo que dice es que no existió rebelión. No existió rebelión. Que no, Según los jueces. y una de las cosas que dice es que no existió violencia. Pero sí, dice que existió Claro, violencia, sí existió pero violencia, que no pero era, sí existió pero Pero era era una violencia... Sí existió violencia, pero instrumentada no para la- llegó a ser instrumental, rebelión. no, Eso es. no era una violencia dirigida e instrumentada para Para la independencia, independencia. que Era eso- actos violentos que surgen en una alrededor de... Eso es lo que dice la sentencia. Sí, yo sí, no, sí, sí, no. Porque si no hubiese condenado por rebelión. Eso No, en- Es sedición con violencia, es la acusación que Hubo hay. un abogado del Estado que sí que estaba a favor de la rebelión, pues fue apartado. No, el fiscal, el abogado. No, el abogado del Estado... El abogado del Estado. Sí, El abogado pero del no, Estado. no, Está con- perdona. Ayer salió en las declaraciones y dijo que efectivamente lo único que él dijo que había violencia. Y efectivamente él dijo, se repitió había- que estaba en la sentencia, que estaba con violencia. Pero no dijo que él había dicho Pero sí lo que que no- se sí que- asume... No, sí que- perdona, escuchar, por favor, Ya, en no, hemeroteca, escucha, pero- que salió Ya, públicamente, ayer, que además pero- es candidato. Pero escucha, pero que en su momento En sí su- que abogaba por... Sí, en su momento abogó por la rebelión. Ahora que se ha hecho para atrás... es otra cosa. no, en su... A mí lo que me gustaría, además realmente ver en presentó España los documentos un poder de lo que judicial era- realmente apartado del poder político. O sea, eso sí que me gustaría verlo en España, que con los años que yo tengo todavía no lo he visto. O sea, se ven manipulaciones políticas en temas judiciales. ¿Estás de acuerdo con Torra en ese caso? Claro. Está, pero vamos, pero lo mismo No sé, que dijo igual, ayer, pero igual, o sea- exactamente lo mismo que dijo ayer. Esto es Sí, sorprendente. lo que pasa es que lo dijimos en distinto contexto. Bueno, sí, pero Evidentemente- estás de acuerdo. Entonces, evidentemente, cuando la- dos la extremos están de sentencia- acuerdo, algo... Bueno, está O claro. sea, está claro. el poder político, lo Eso- primero que tenemos que el asumir es que el poder... El Consejo General del Poder Judicial lo eligen los partidos políticos, con lo cual... Los miembros del Consejo General del Poder Judicial, con lo cual... Quiere decir, Sí, pero no los jueces, pero no los jueces, es que por favor. Pero el órgano de los jueces es el Consejo General. Sí, pero lo único Vamos que a hace ver, ese vamos a ser órgano claros, y el es Tribunal Constitucional y el poner Supremo. Quiero decir, multas a los jueces que se pasan o se dejan de pasar, ya, pero los miembros del Supremo, los miembros del Tribunal Constitucional los nombran los partidos. Quiero decir, vamos a ver una cosa.
Sí, pero la eso, independencia... que había que cambiarlo, es evidente. Tú sabes que a lo mejor había que darle una esos vuelta. miembros del Supremo no puede ser ninguno de ningún partido. Bueno, pues en la carrera judicial, en la carrera... Sí, María Jesús, pero los escogen los políticos. Claro, es que no hace falta que tenga el carnet. Pero tú sabes, o sea, supongo que te has estudiado las leyes, la independencia judicial, o sea, un juez es totalmente independiente, después le puede caer la de Dios, pero no, a diferencia de la Fiscalía, que sí que tiene un poder jerárquico, o sea, una dependencia jerárquica, los jueces son independientes, y si no, llamamos a los jueces que hay aquí. Pero escúchame, si a eso nos remitimos, cuando los medios de comunicación hablan de jueces progresistas o de jueces conservadores... Pero son independientes. Ya, pero escucha, pero saben perfectamente cada uno... Hombre, claro, porque todo el mundo tiene un Madrid. No, pero escúchame, todo el que mundo los viene de algún sitio. Claro, no, pero si eres pero no puedes, el Parlamento, escúchame. Sí, pero que no puedes tener carnet. Si lo nombra el Parlamento... Y tienes que renunciar a la carrera judicial cuando pasas al... Evidentemente, si yo quito a Juan Antonio y pongo a Pedro a mi lado, es porque quizá tenga algo más de afinidad con Pedro que con Juan Antonio. A mí cada vez me sorprende más. Sí, pero una pregunta. Cuando alguien va a una posición de juez, que eso es lo primero que vale... Eso no estamos hablando. No, pues sí que estamos hablando porque los jueces... para ser juez del Constitucional del Supremo no haces una posición... ¿qué es lo que te sorprende? Necesitas una serie de requisitos para que te nombren. Primero ser juez, haber pasado una posición de juez y haber ejercido de juez. Pero después te pone quien te pone por 25 años de experiencia por otras circunstancias. Bueno, digo que me sorprende que los supuestamente defensores de la indisoluble unidad de la nación española luego os pasáis por el forro de la independencia, o sea, todo esto es una mierda. No, estamos hablando de la instrumentalización. No, de eso no estamos. No le des la vuelta al discurso porque no ese es el discurso. Eso no es. El discurso es la instrumentalización por parte del PSOE del Poder Judicial. Eso es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de lo que tú dices que estamos hablando. Antonio, una anécdota. Esto es por lo he leído esta mañana. Tú sabes que la mayoría de los condenados por el 23F, ¿te acuerdas del 23F? Pues yo era un niño, ¿no? Pero sí que sí fue una rebelión militar contra el orden constitucional. La mayoría de los condenados, salvo los 3 dirigentes, es decir, Armada, Tejero y no me acuerdo cuál era el otro, que fueron condenados a 30 años, Milán del Bosch, Armada, el resto fueron condenados a menores penas que los del Procés de Cataluña. A penas de 9, 6 años. Entonces, que el Poder Judicial aquel también era corrupto y estaba influenciado por el rey o por la derecha o por quien fuese para salvar a los militares golpistas. Ya te digo, no te puedo hablar de... la derecha. Porque no gobernaba la derecha, eso para empezar. O sea, ponemos en cuestión ahora a los jueces de ahora por no ser más duros o los otros por no ser más blandos. Y cuando estamos viendo que la sentencia, yo creo que la sentencia del proceso es ejemplar. Incluso podría discutirse si es mucha condena, porque han aplicado en algunos casos la pena máxima dentro del delito de sedición, o es poca. Pero es ejemplar porque ha cogido y ha... Pero si no estamos dudando de la condena, ¿quién no duda de la condena? Pues vosotros lo habéis dicho. Yo no dudo de la condena. No, pero estoy diciendo que el PSOE instrumentaliza a los jueces. No, y que no hay independencia, que ojalá lo haya judicial, que el Estado es un Estado fallido, que el Estado es un Estado fallido. No hay independencia, vamos a ver. O sea, miembros del Consejo de Poder Judicial. Esto se llama populismo. Y esto se llama que lo mejor es tirarlo todo, porque es lo que decir, lo mejor lo tiramos todo y ya está. Pues no. O sea, tenemos que usar las instituciones que tenemos. Las cosas Sí, pero las instituciones que tenemos, o sea, lo juzgado, y además una cosa, lo jugado está, y está jugado por jueces. No está jugado por enchufados políticos, está jugado por jueces. De eso nadie duda. Y está jugado por jueces. ¿Quién duda de eso? No, pues ya está, pero que lo que decías... Si nadie ha puesto en duda eso. No, pero lo que habéis dicho, ojalá se quiten las sucias manos... Yo en mi caso solo he dicho que los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo los nombra quien los nombra. Y eso es así, está en la Constitución. Exactamente igual. Pues eso es una realidad. Exactamente que igual. nos guste más o que nos guste menos, es una realidad. Pues quizás sea una de las cosas que hay que cambiar. A lo mejor los ciudadanos eso no lo entienden. ¿Que por qué los políticos nombran a los jueces? En ese caso, no los jueces en general. En ese caso, en esos en concreto. Estáis equivocados. Que a lo mejor... Que a los jueces los nombra el Parlamento. Pero el Parlamento... Y el Parlamento somos todos los ciudadanos. El Parlamento... Es que si al final no creemos en la democracia en el sistema parlamentario, es que yo no sé qué estáis haciendo, de verdad. Escúchame, pues mira las encuestas a ver qué creen los ciudadanos.
Pero que en las encuestas te sirven a ti para lo que quieras. No me sirven a mí. Porque las encuestas en Cataluña dicen que el 51% son independentistas. Eso no es así. De 51% nada. La última encuesta, mírala, que no es el 51%, que es menos. Pero No llega ni a el 50. 51% querían referéndum. Ya, pero y eso sí no que... llega- No, querían referéndum más del 50%. No llegan ni al 51%. Cerca del 60%. Cerca del 60% No, querían votar. No llegan al 51% y si te das cuenta, cuando haces unas elecciones ya ves quién vota, mayoritariamente. A ver si Juan gana. Y en las últimas elecciones, ¿quién ganaron? ¿Los independentistas o los constitucionalistas, que se les llama ahora sí? Pues desde luego en el Parlamento tienen más Y- escaños no, y más votos estoy los hablando, no, independentistas. votos no, escaños, votos no. ¿Y votos Escaños. también? No, son escaños, no son votos. escaños, Eso son es votos. verdad. Votos son también. escaños. No, vete no. a los datos, hombre. Votos no, Votos Juan no. Antonio. Sacaron más votos Son los constitucionalistas escaños. es que ayer, al explicar la fórmula, esa es cómo funciona en Cataluña. No, porque funciona tú, como Castilla-La Mancha. porque además tú No cuentas, es igual. los votos de En Común Podem. No, yo cuando se cuento todos los votos, hombre, claro, no voy a contar. pero cuando te interesa son no independentistas, cuando te interesa. No, yo voto todos los votos. Yo cuento todos los votos. Y los votos mayoritariamente no fueron independentistas en las últimas elecciones en Cataluña. Y a los datos me remito, los puedes ver cuando quieras. Te los enseño. Sí, en las elecciones autonómicas. En las elecciones autonómicas, me refiero a las autonómicas. Sí, me refiero a las autonómicas. Y de eso, vamos a ver, y en cualquier caso, aquí no se está poniendo en duda lo que las sentencias de los jueces, ni que los jueces actúen mal, ni que los jueces te estoy diciendo que los nombra quien los nombra. Y el Parlamento, claro que los nombra. El Parlamento, claro que representa la soberanía popular, claro que sí. Pero tú le explícale a los ciudadanos que en ese Parlamento es donde se decide cuáles son los jueces que van a suponer cuáles. Que se explique, que yo no lo veo, quiere decir que yo no digo Pero que eso ¿quién sea quiere- mejor o quién- peor. ¿Quién quieres que nombre a los jueces? No, yo no te digo, yo te digo que eso No, es lo que pregunto, dice, ¿quién yo te quiere digo que que eso es nombre lo que los dice la norma. Por tanto, Pero ¿quién quiere los que ciudad- da la solución? Pues mira, el Consejo General del Poder Judicial, que sean ellos los que se encarguen de nombrar a su representante, igual que en mi colegio profesional son los que nombran a representantes, son los colegiados. Nombran a su representante. Vale. ¿Se acabó? O podemos, A mí no me podemos gusta. arbitrar otros mecanismos, Como por Estados ejemplo, Unidos. que se nombre por la gente directamente, La que se ciudadanía, vote, ya está. como hacen en Estados Unidos. Yo no quiero que el... También sería una posibilidad. ¿por A qué que no? las asociaciones de jueces no quieren. Yo no quiero Bueno, que... eso ya, claro. Las asociaciones de jueces no quieren. Porque lo que habría quieren las preguntarle- asociaciones de jueces ¿Por es qué no manejar quieren? ellos el cotarro. Pero vamos, si es que esto es de primero de, Pero vamos a ver, de primaria. si quieren manejar el cotarro, ¿qué cotarro quieren manejar? Pues quieren manejar el Consejo General del Poder Judicial. O sea, el Por colegio eso que- entonces me profesional está dando la no es razón. un poder del Estado. Claro, por El eso Poder me está- Judicial por sí que es eso un me poder está del dando la Estado. razón, claro. No puede ser que el Poder Judicial Las asociaciones se no voten pueden- entre Por ellos. eso me estás dando la razón. Por eso el Parlamento, no, porque es que es mucho más Por eso me está soberano dando que la las razón. asociaciones de jueces. Es mucho más democrático que a los jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Es mucho más democrático, lo mires por donde mires, que lo elija el Parlamento, a que lo elijan unas asociaciones profesionales que no representan nada más que a sus asociados. Podría ser más democrático, sí, muy democrático, pero luego cuando hay una sentencia a favor o en contra de un partido político que los ha nombrado, pues siempre la gente piensa lo que piensa. Claro. Es así de sencillo y de fácil. Eso es blanco y en botella. Bueno, pues que lo elija directamente la ciudadanía, voto porque directo. ahora vamos como- a ver. Ahora, ¿tú quieres que vayamos No, a votar a los jueces también? Pues ahora vamos a ver. Si hay, Pues Y eso no- y si hay- según si hay el un- proceso que esté claro, abierto en si hay- contra de quién, pues claro, si hay un- cambio de juez. Claro, y- si hay un juez que ha nombrado al porque Partido este es Popular más, y a- más afina a mis intereses. Si hay un Pero juez ¿cómo que ha cambia de nombrado- juez? claro. No, eso no puede ser, no se puede hacer. Si hay un juez que ha nombrado al Partido Popular Eso y no el se ju- puede hacer. y hay un O sea, juicio tú puedes considerar que el juez que te va a juzgar a ti Y recusarlo. y recusarlo, eso lo puedes hacer, pero lo puede hacer cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque si resulta que yo me he pegado con el juez de primera instancia de aquí, hemos tenido O una es mi discusión, primo. o es mi primo, o una discusión Pues el aquí otro lo en el recusa. bar y me tienen que juzgar a mí, yo puedo recusar al juez porque creo que no va a actuar con justicia. Es la única manera que se puede hacer. Yo no puedo cambiar al juez porque me dé la gana. Es que confundir las cosas, no se cambian jueces. Lo que pasa es que la justicia es muy complicada y muchas veces hay jueces que están llevando un procedimiento y resulta que ni siquiera son los adscritos a ese juzgado, ni están o son jueces Bueno, sustitutos, escúchame, son jueces ha habido interinos y entonces... hay jueces que han ido en las listas políticas de partidos, quiero decirte, vamos a ver, no vamos a ¿Y qué? equivocarnos. Pues eso, pues evidentemente cuando llevan un caso en contra de otro Y partido... que no militares. sabe- Ya, pero digo, cuando Y llevan... militares Pero que tú han crees ido que en la puede lista ser... de ¿Tú partido? crees que podrá ser objetivo cuando llega un partido... Cuando Y llega un caso sindicalistas. contra un partido... Ya había hasta enfermeros y... Si yo soy juez y soy militante y si he ido a una lista del PSOE, cuando lleve un caso en contra del Partido Popular, pues lógicamente... Pues recúsalo, no sería recúsalo, objetivo, ya está. no sería Se le objetivo. recusa y Vamos a ver, fuera. que un Es juez evidente. cuando va en una lista de un partido deja de ser juez. Sí, pero independientemente de eso, tú sabes Ahora perfectamente... luego igual que vuelve yo- a su carrera Luego judicial. vuelve no- y si te va a juzgar, recúsalo, ya está, no pasa nada.
Tú mira, ya te digo, mira los datos que hay por ahí y verás cómo me vas a dar la razón. Y si el partido le ha tratado mal, pues seguramente aprovechará también. No, ahí tienes un ejemplo. No, pero eso no interesa. Perdona, creo que estamos en Ellín. Ellín. No, pero bueno, yo creo que nos hemos permitido una licencia en el día de hoy, porque ya que todos los días hablamos de cuestiones interesantes relacionadas con Ellín. Había asuntos, estos que hemos tratado a nivel nacional. Hemos hablado de Franco. Que también... Franco lleva muerto mucho tiempo. Hablar de Franco a esta altura de la vida, los jóvenes que somos... A ver, luego en la derecha, la que siempre habla de Franco, pero lo habéis revivido vosotros. Yo no lo he conocido. Vosotros sois lo que le habéis dado, lo que le habéis sacado al candelero. Yo hemos vivido esa época. Yo pensaba que se refería a una amiga mía que se llama Teresa Franco, que O a Patricia Franco. o a Patricia... Que la consejera, pero hay muchos francos aquí. ¿La izquierda de este país va a estar viviendo de las rentas de la guerra civil hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque yo tengo 46 años y ni he vivido la dictadura ni la guerra civil. Y vosotros os empeñáis en desenterrar a la dictadura, Franco... Pero y, si tu y líder habla de Don Pelayo, que es más antiguo que Franco. Pero vosotros vivís de qué? Y habéis De las quitado rentas. un busto de Abderramán III, que es más antiguo que Franco. Solo buscáis la confrontación. Y que además Que es como Abderramán conseguís... Es como conseguís estar en el candelero, buscando la confrontación entre... Bueno, quería hablar de Ellín y además... Vamos a hacer una ronda final, venga. A ver, Sí, esas porque cositas que tenemos os han quedado y lo dejamos ahí sobre la mesa si queréis. No sé, pero que igual podemos ver de este conflicto una oportunidad para Ellín. O sea, creo que la semana pasada 300 empresas abandonaron Cataluña. Pues, estoy levantando la mano, que alguna pueda venir para acá. Aprovechemos un conflicto para una oportunidad. O sea, vendamos Ellín suficientemente bien para que todas esas empresas que están tan agobiadas de estar allí, que vengan allí, ¿no? En realidad lo que abandona es el domicilio social. Bueno, que la fábrica la siguen teniendo. La fábrica la tienen allí. Con que pongan el domicilio social aquí ya me va bien, ¿eh? Es más, me va mucho mejor. Si la Caixa tuviese el domicilio social en Ellín, no tendríamos ningún problema presupuestario, seguro que no. Seguro que no. Porque, pues está claro, o sea, ¿de qué se vive? Se vive de los impuestos. ¿Quién paga los impuestos? Las empresas, parte. Y las empresas, donde tienen domicilio social, es donde tributan, tú lo sabes. Con lo cual, ojalá una de esas, aunque sea mediana o pequeña, pongan domicilio social aquí. Le ponemos una nave... No, yo preferiría que pusieran una fábrica, porque además de impuestos generasen trabajo. No hemos hablado que el paro ha aumentado en Ellín, que tenemos unos índices de paro de más de 3.000 parados, 3.130 creo que son muchos para una población como Ellín. O sea que si además del domicilio social ponen una fábrica, María Jesús, estaría mucho mejor, porque bajarían los parados, eso estaría claro. Pero bueno, quiero decir, tendríamos que hablar un poco de eso, de hablar de qué manera reactivemos la economía y no estar todo el día hablando de los demás, de los otros. María Jesús, el guante está en vuestros tejados, Juan Antonio y tú, que sois los que os encargáis del empleo. Como el bien empleo dice, es el desarrollo e industria. Yo se y lo turismo. comenté los días. Turismo, todas las áreas de desarrollo. Se había convocado la mesa por el empleo y me comentó que sí, que íbamos a ver ese tema, y yo creo que es importante la convocatoria de la mesa por el empleo para sentarnos todos en la mesa, poner todo encima de la mesa cuál es el problema, que sabemos el que es, pero intentar entre todos buscar soluciones y poner cada uno nuestro granito y ser capaces entre todos. Sabemos que las competencias de empleo no las tiene el ayuntamiento, pero bueno, entre todos ser capaces de entonces buscar... si no las tiene, ¿por qué convocar la mesa de empleo? Pues y no la mesa de industria o la mesa de... Porque yo creo que si convocamos la mesa de empleo y somos capaces de poner encima de la mesa de todos lo poco que podamos aportar, pues seremos capaces de buscar soluciones, intentar buscar soluciones que aunque no se tienen las competencias se pueden hacer cosas. Sí, pero no es necesario en la mesa, o sea, hay muchos... Es necesario, vamos a ver, porque si estamos todos en la mesa, todos los agentes implicados en este tema, sí que seremos capaces de buscar soluciones, pienso yo pienso que esa es la partida. Evidentemente. Sentarse y hablar, ¿no? Es lo más sí, importante. Sí, pero... Yo ya lo he comentado al inicio de la tertulia, que es importante que entre todos seamos capaces de sentarnos y hablar. Y a partir de ahí buscaremos soluciones. Lo que pedimos a nivel nacional de que, industria igual también, de que los grandes partidos o nuestros representantes sean capaces de llegar a un consenso, pues aquí a nivel local yo creo que sería bastante interesante que nos pudiéramos sentar todos por el principal problema que tiene Ellín, que es el empleo. Intentar darle una solución real, o sea, real y factible, que sea palpable, no algo a largo plazo y que está en el aire y que no sabemos si va a funcionar. Evidentemente, como tú has dicho, la riqueza la crean los empresarios. O sea,
el Yo no bienestar lo he de dicho una todavía, sociedad... no lo he dicho. No, sí, lo has ¿Lo he dicho, dicho? que si viniera la Caixa se nos solucionaban los problemas de liquidez, ¿no? Pues, básicamente, porque con los impuestos podemos hacer hasta milagros incluso. Bueno, pues esos impuestos en gran medida... Yo sí lo digo, que los empleos y todo eso los crean los empresarios, yo sí lo digo. Evidentemente, Sí, eso está los claro. gobiernos no dan empleo, el empleo lo da el empresario, y al empresario hay que darle... Yo estoy en desacuerdo. Hay que darle o facilitarle... Yo estoy en desacuerdo, y además lo explico. Estás en desacuerdo. Sí, o sea, sí. no, el empleo no lo crea el empresario, No, lo no, crean no. los gobiernos. Yo no, que ha dicho eso, yo no he dicho que lo que los gobiernos, o sea, porque no me dejas terminar. El empleo Déjala terminar, a ver. es un factor que es el factor de trabajo, y el factor de trabajo lo crean los trabajadores. Otra cosa es articulado a través de ¿qué? Evidentemente de las empresas. Yo me refería a los contratos. Los contratos. Eso sí, es que son una cosa distinta. Una cosa es el empleo, que el empleo es algo propietario del trabajador, y otra cosa es el contrato, que eso sí que lo pone encima de la mesa. Pero Es sí. una cosa es previa a la otra, si no. Claro, es que si no hay un contrato, si no hay empleo. empleadores. ¿Cómo que no? Existen A ver, las cooperativas empleadores y empleados. Contrato por mediación de empleados. antes de existir incluso el contrato de trabajo, ya hay el trabajo. En una cooperativa no existe el contrato de trabajo. No necesariamente existe el contrato de trabajo, y sin embargo hay empleo, o no hay empleo en una cooperativa. En un autónomo hay... No trabaja nadie en la cooperativa. Sí, claro, pero no hay un contrato. Sí, no. Vale. Perdona. No, yo creo que está hablando de cooperativa de socios. Eso es otra cosa. cooperativa. Claro. Pero eso es otra historia. Eso No, pero Como ¿es los empleo o no autónomos. es empleo? Claro. O autónomos. Claro. Cuando O una ¿tú tienes un asociación, contrato contigo claro. mismo? No, ¿verdad? O una Y asociación. eres un trabajador de un ¿qué? Pues eres autónomo, ¿no? Entonces la cuestión aquí es que finalmente tenemos que pensar que el factor de empleo, el factor de trabajo, lo pone el trabajador, porque si no sería otra cosa. Ya. Entonces, Muy técnico Pero todo el esto que nos trabajador, si estáis busca comentando. empleo y no hay empleadores, difícilmente va a conseguir empleo. Venga, tenemos que dejarlo aquí. Yo tengo calculado, está muy cerca el ayuntamiento de nuestros estudios, pero por lo menos 5 minutillos necesitáis para llegar a las 10 de la mañana. Últimas palabras, venga, rápido. Mario. Venga, pues empiezo yo. Yo con lo que me quiero quedar hoy, fundamentalmente, se ha dicho una cosa que luego no hemos seguido hablando con el tema de las elecciones. Ha comentado Pedro que mucha gente está pidiendo, porque se puede pedir a través de Internet, que no lleven publicidad, que no mande publicidad electoral a la casa. Yo creo que eso es una gran idea. Primero, porque se ahorra mucho papel, se le da una patada menos al cambio climático o al clima, que es súper importante, no olvidarnos del cambio climático en estas elecciones, y se ahorra muchísimo dinero. Tenemos un vehículo muy bueno para hacer propaganda electoral, que es la televisión, los medios de comunicación, Internet. Vamos a olvidarnos del papel, así que todos a entrar a esa página. Hay un acuerdo para que no haya propaganda también. Claro. Y pedir que todos los partidos. que no haya propaganda electoral con el tema del empleo yo creo que es un tema importantísimo para Jin, así que lo suyo es emplazarlo para un próximo programa y hablarlo, hacer un programa monográfico, yo creo, un día del empleo, como también podíamos haber hablado de esa manifestación que hubo ayer de parados reivindicando sus pensiones, que también es importante. De pensionistas, no, Perdón, de parados no, de pensionistas. Sí, no. Ha sido un esos error. son los únicos que no están parados. Ha sido un están error. fuera Perdón. De pensionistas, no de parador. Pido mil Ya son perdones. inactivos, pero no parados, que son cosas distintas. Que ya he pedido disculpas, María Jesús, que ha sido un error. Qué susto yo cuando ha hice sido un manifestación error. de parados en el GIM, 3.000. No había 3.000. Una manifestación de pensionistas que reivindicaban el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución. Eso también podíamos haber hablado, pero bueno, en cualquier caso esto queda emplazado para próximos programas. Muy bien. Venga, cualquier otro, Pedro. Sí, Antonio. yo coincidiendo con lo que dice Mario, bueno, estamos inmersos en otra campaña electoral casi, en otro periodo electoral, y bueno, yo sí que animo a la ciudadanía que vaya a votar, porque es una de las premisas más importantes que tiene como ciudadano, el derecho al voto, y que lo ejerza y que luego sea corresponsable con ese voto. Y al margen de eso, bueno, pues hay temas que se nos han quedado encima de la mesa, que yo creo que en otro día podremos hablar de ellos. Aunque hemos hablado de Cataluña, hemos hablado del tema de la sentencia y de todas esas cuestiones, y el tema del empleo, como comentaba Mario, pero bueno, que básicamente que se vaya el día 10 de noviembre a votar. En nuestro caso, el Partido Popular cuenta con un número 3 al Congreso de los Diputados, que es nuestro presidente local y nuestro portavoz, Manuel Serena, y bueno, lo dicho, animo a todo el mundo a que vaya a votar y que ejerza ese derecho, porque luego a la hora de reivindicar y a la hora de exigir, pues sea lo mejor posible. Venga, Antonio.
Bueno, pues nada, pues más o menos lo mismo, ¿no? Pues animar a la gente, preveyendo la abstención que va a haber, a que salga y que a ver si podemos cambiar entre todos un poquito el panorama nefasto políticamente que tenemos a nivel nacional. Muy bien. Jesús, ¿alguna cosa pendiente? Bueno, quiero decir, yo con respecto a votar o no votar, cada uno es libre de votar y de hacer lo que quiera. Si finalmente hay una desafección y la gente no vota, pues la gente no vota. O sea, no vamos a decir que obligatoriamente tienes que ir a votar. Por suerte, animamos. En algunos sitios es obligatorio. Sí que es obligatorio votar, y en otros países como en Estados Unidos hay que pagar por votar, que es otra cosa de $30, creo que vale el apuntarse. En cualquier caso, la ciudadanía es libre, la ciudadanía decide. O sea, los que estamos aquí de concejales, que ahora iremos al Pleno para precisamente que se elija a quién tiene que estar en las mesas, hemos sido elegidos por la ciudadanía de manera libre. Y estamos aquí para representarles y hacer lo mejor posible para el conjunto de la ciudadanía. Y yo creo que eso se seguirá pasando a nivel regional o nacional. Mario, no sé si había terminado ya. Sí. La palabra. Nada, que yo creo que ejercer el derecho a voto siempre forma parte de la solución y no del problema. La democracia es así. Que yo sí creo en España. Yo creo en España, en la España de las autonomías, en la España de la independencia del Poder Judicial, y que la prueba de que es posible esa España es que en una misma semana ha habido 2 sentencias tan dispares pero tan importantes como es el tema del Procés, donde se ha condenado a los que lo habían hecho mal y habían intentado revertir el orden constitucional. Menos uno que está fugado. Y bueno, sí. Pero ese no ha sido juzgado todavía. En esa misma semana y otro que no para de tensar la cuerda. Y en esa misma semana se ha decretado también que la exhumación de Franco es legal y que corresponde a derecho, y eso implica también que uno de los personajes o el personaje más ignominioso de la historia de España va a salir de un sitio donde está siendo de culto para él. Y eso es que la democracia española funciona. En cualquier caso, una puntualización. Dice que él cree en España, yo también, pero yo sobre todo creo en Egipto. No, por supuesto. Gracias. Que no tiene que ver la sentencia con la otra. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Nos tomábamos esa licencia hoy tratando temas quizás un poquito más amplios en el punto de mira respecto a los que habitualmente tratamos, que son sin duda pues más en plan local, pero son sin duda asuntos que también nos importan, también como ciudadanos ellineros y que tienen lugar o para el resto del país también. Hasta aquí la edición correspondiente al día de hoy. Gracias por la atención prestada. Por supuesto, nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.